Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Listos para iniciar, como dijo nuestro gerente Mario, con estas charlas de poder. Y bueno, yo, Daniel Parra, voy a hablarles hoy de gases licuados, como viene el subtítulo, la amenaza invisible. ¿Y por qué se preguntarán ustedes la amenaza invisible? ¿Qué quiere decir esto? Se darán cuenta, y digamos que en el desarrollo de esta charla vamos a poder ir observando cómo en muchas ocasiones dejamos estos servicios, estos gases licuados un poco relegados, justamente porque en algunas ocasiones son nuestros auxiliares, son sistemas de respaldo, que de pronto no son el core principal de nuestro negocio y de pronto los descuidamos. Es importante tener presente y vamos a ver varias herramientas poderosas que nos van a ayudar a la gestión de este sistema, a la gestión de estos gases licuados. ¿Por qué? Porque es muy probable que los gases licuados representen los escenarios más críticos de riesgo que ustedes pueden tener en su planta. Entonces es importante que realicen la gestión necesaria para que de pronto no lleguen a un escenario como el que vamos a ver en el estudio. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Básicamente una fuga, incendio, explosión. ¿Por qué? Ya más adelante vamos a ver el desarrollo de algunos de estos escenarios de riesgo que tiene asociados pues los gases licuados de petróleo y otros gases licuados en general. Pero antes de hablar de los escenarios de riesgo, sí me gustaría arrancar y que se hagan una pregunta, y si quieres pausémoslo un segundo aquí el video, por favor, y es: ¿quién tiene gases licuados en su empresa? ¿Y creen ustedes que han hecho la gestión suficiente para evitar un escenario de este estilo? Dejen esa pregunta ahí y ahorita que vayamos desarrollando a través de la charla, se darán cuenta si de verdad ustedes cuentan con las herramientas y han gestionado de la misma forma lo que se requiere para evitar este tipo de escenarios. Prosigamos, por favor. Sin embargo, pues sí quiero hablarles un poco primero de qué son los gases licuados, cuáles son sus ventajas, por qué usarlos. Parémoslo acá un segundo, por favor. Ahí, listo. ¿Por qué usarlos? ¿Por qué introducir ese riesgo dentro de mi empresa? Arranquemos. Básicamente, los gases licuados son gases que a temperatura y presión atmosférica están en estado gaseoso. Sin embargo, cuando se someten a presión o a bajas temperaturas, o incluso una combinación de ambas, podemos pasarlo a su estado líquido. Y en este estado, pues representa unas mayores ventajas. ¿En qué sentido? Si yo quisiera, o la necesidad de mi proceso me indicara que necesito uno de estos gases para trabajar en mi proceso y necesitara almacenarlos, si yo no tuviera esta opción de un gas licuado, tendría que almacenar, pues tener grandes tanques de almacenamiento para poder medianamente almacenar el gas que necesito. Cuando yo licúo un gas, pues al subir su densidad y volverlo pues líquido, tengo sistemas de almacenamiento con gran cantidad de producto en sistemas relativamente pequeños. Pero aquí viene el primer punto importante. Ese volumen que aparentemente de almacenamiento es pequeño, representa una gran cantidad de producto. Vamos a un ejemplo inicial para que se vayan haciendo una idea, y es que el GLP, por ejemplo, su relación de expansión de líquido a vapor, es decir, el volumen de líquido que yo tengo, puede convertirse 270 veces su tamaño. Entonces, si yo creo que no, pues yo tengo una bala de GLP que tiene, qué sé yo, 5.000 galones. Eso visualmente no se ve como un gran almacenamiento y puede que yo no lo vea como un riesgo significativo. Multipliquen 5.000 galones por 270 y empiecen a pensar si ese riesgo sería realmente significativo o no. Partamos de ahí. ¿Qué ventajas también tiene los gases licuados? Además de tener esa gran cantidad de almacenamiento, tiene otras propiedades que, por ejemplo, se aprovechan mucho en el área de refrigeración, y es que cuando se producen los gases licuados se puede generar bajas temperaturas por su expansión. Y estos sistemas son aprovechados en muchas industrias para utilizarlos como sistemas refrigerantes. Entonces se aprovechan esas propiedades termodinámicas de estos gases, y lo importante y uno de los mensajes aquí es esto:
No es que dejemos de trabajar con gases licuados, no es que es meterles terror pues sobre trabajar con gases licuados, sino que hay que hacerlos de forma segura, porque son útiles, finalmente nos ayudan en muchas cosas. Y vamos a ver algunos ejemplos de esto. Démosle play, por favor. El primer escenario que vamos a ver es en la industria. En muchas industrias utilizamos el GLP, uno de los gases licuados más comunes que hay en la industria. Gas licuado de petróleo se utiliza como combustible. Normalmente, y hoy en día, gracias al gas natural, realmente lo usamos es como un sistema de respaldo cuando el gas natural no está, digamos, funcionando. Para todos estos equipos que requieren, pues, llamas abiertas, ya sea pues, hornos, calderas, intercambiadores y demás, utilizamos el gas natural como nuestro combustible principal en algunas industrias y tenemos este GLP como nuestro soporte, como nuestro respaldo. Si me falta el gas natural, entra el GLP. Básicamente, en la mayoría de procesos lo que se hace es tomar el GLP, pasarlo por vaporizadores. ¿Para qué? Para llevar eso que estaba en estado líquido, ahora sí es estado gaseoso y poder aprovechar y tener un recurso suficiente que me respalde mi proceso. Mientras, parémoslo aquí, por favor, mientras estoy en mi sistema. Entonces, básicamente, como podemos ver aquí, este es un cuarto de calderas, en donde en la línea amarilla viene el gas, en este caso puede ser el GLP o el gas natural, y quiero traer a cotación un poco también esto porque es importante, que claro, hay que concentrarnos en nuestros sistemas de almacenamiento, pero también en sus sistemas de distribución. Estas líneas, si van a tener GLP, también tienen que incluirse dentro de ese control y esa gestión. Y aquí pueden haber escenarios de riesgo que a veces se pasan por alto, para que lo tengamos presente. Continuemos con el video, por favor. Pues básicamente el GLP en la gran mayoría de industrias es utilizado como sistema de combustible. Vamos a pasar al siguiente escenario con otro de los gases licuados más comunes y es el amoníaco. El amoníaco que cuenta con unas características especiales y ahorita más adelante vamos a ver algunos escenarios asociados a diferentes gases y a sus características. El amoníaco también es utilizado en muchas industrias, fertilizantes, incluso en tratamiento de aguas, control de pH, pero también es un agente refrigerante muy importante. Se utiliza mucho sobre todo en temas relacionados a equipos como los chiller, en donde a través de un proceso sistemático en el cual se pasa este gas por un compresor y luego a través de un condensador, se aprovecha luego la expansión del mismo para a través de intercambiadores de calor poder transferir esta energía y esta temperatura que él tiene, que es baja temperatura, incluso puede llegar hasta los menos 70 grados en ciertos escenarios, y pues es su principal función en muchos casos. Sin embargo, al tener asociados estos elementos de equipos, de transferencia, de separadores, pues voy a tener amoníaco en gran cantidad en mi proceso, lo cual pues me puede llevar a tener que controlar ciertos elementos de una forma especial. Ahorita vamos a ver un escenario de riesgo con el GLP. No sé si, dale play, continúa con el video. No sé si de pronto conozcan algunos escenarios con amoníaco, pero vamos a tocar uno muy importante que en el transcurso del tiempo pues vamos a observar. Básicamente aquí lo que estamos viendo es una planta que utiliza el amoníaco en su sistema de refrigeración y pues aquí podemos observar el sistema en general, básicamente pues generando estos enfriamientos que requerimos. El siguiente escenario que vamos a ver es con otro gas licuado, que este gas licuado sí normalmente no es un auxiliar, sino normalmente es una materia prima. Y hablamos desde el cloro líquido, el cloro licuado. El cloro licuado, que es utilizado en muchas industrias, sobre todo para tratamiento de aguas, para generación de productos de aseo, pues en sus derivados de hipoclorito de sodio. Parémoslo un segundo, por favor. Aquí normalmente ya se utiliza un poco más como materia prima y normalmente se tiene una gestión un poco más avanzada porque es algo que yo estoy controlando en el core de mi negocio. Sin embargo, muchas veces no conocemos el potencial que tiene esta sustancia, ya que tiene pues unas características muy especiales que puede llevar a escenarios de riesgo muy graves
una combinación de elementos tóxicos, corrosión e incluso explosiones con ciertos elementos. Digamos, por favor. Entonces es importante que veamos que existen, y en la industria existen estos y muchos más: oxígeno líquido, nitrógeno líquido. Finalmente, los gases licuados son elementos que están en la industria y son comunes y se utilizan en muchos sectores. Por eso es importante realizar su gestión. Paremos aquí un segundo, por favor. Vamos a ver 3 escenarios de riesgo que podrían considerarse como los más comunes dentro de estos gases. El primero, y podríamos decir que uno de los más catastróficos que existe, es el escenario del bleve. Bleve, que por su traducción en español básicamente significa explosión de líquido en ebullición con vapor en expansión. ¿Y qué sucede en un bleve? Porque vamos a ver un poco aquí la dinámica, pero quiero explicarles antes para que hagamos un poco como la reflexión más profunda. Un bleve parte de un escenario ya de riesgo, es decir, tiene que haber un incendio o una radiación que esté atacando la pared de mi tanque de almacenamiento, y en ese punto, cuando mi tanque de almacenamiento empieza a atacar las paredes de mi tanque, él empieza a sufrir cierta fatiga. Sin embargo, con el líquido que está internamente dentro del producto, pues esa pared se mantiene refrigerada en cierto momento, y mientras no se pierda ese líquido, vemos que se puede contener el escenario. Sigamos, por favor. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces el incendio externo puede venir por cualquier factor. Puede ser porque tengo materiales combustibles a mi alrededor, o en este caso se me presenta una fuga y el mismo tanque fue el generador del incendio. Bien, entonces aquí ¿qué tenemos? Empezó el escenario. Empezó este escenario, está calentando la pared de la tubería, de la pared del tanque. ¿Y qué va a pasar internamente? Parémoslo aquí, por favor. Internamente, el líquido que está aquí dentro va a empezar a bullir, va a empezar a evaporarse y va a empezar a generar una presión interna dentro de este tanque de almacenamiento, que va a empezar a que esta presión comience a subir, a ascender, hasta el punto en el que normalmente, y por diseño, todos estos tanques tienen una válvula de alivio, una válvula que va a liberar esta presión, algunas al ambiente, otras a líneas seguras. Finalmente, ¿qué va a ocurrir? Se va a comenzar a liberar la presión, y en esta área, donde está empezando a afectarse el tanque, el nivel de líquido va a comenzar a bajar. ¿Por qué? Porque claro, yo estoy retirando todo este vapor que se está evaporando, mi nivel de líquido va bajando, y va a llegar un punto en el que esta pared ya no está protegida por la refrigeración propia que da mi líquido, porque al bajar el nivel de líquido, parte de esta pared queda expuesta únicamente a la temperatura de esta radiación que le está generando, en este caso, el incendio. ¿Qué pasa? La fatiga del material va a empezar a acelerarse rápidamente, y además, teniendo en cuenta que tenemos una presión interna que está generando este esfuerzo adicional, pues finalmente nos va a llevar a la ruptura espontánea de este sistema, generando una liberación de energía muy fuerte, que finalmente se ve transformado en una bola de fuego, una afectación muy grande. Sigamos con el video, por favor, que realmente puede llegar a salir de las proporciones que uno normalmente pensaría que tendría una explosión. Por ejemplo, y en un dato así aproximado, una bala con un volumen de 10.000 a 20.000 galones puede tener radios de afectación de incluso 300 y 400 metros a la redonda por un bleve. Ahora, hay que tener presente otro elemento: es una explosión. Esto me va a generar proyección de partículas, me va a generar radiación intensa. Y si yo tengo otros sistemas de almacenamiento o otras sustancias en mi proceso, voy a generar un efecto dominó que puede incluso escalar aún más este escenario, que de por sí ya es muy grave. Ahora, dependiendo de la ubicación de mi bala, y quiero que en esto piensen un poco, es 300 o 400 metros alrededor de donde está la ubicación de su bala, únicamente está su planta, o ya hay un edificio al frente, ya tengo una avenida, o ya tengo vecinos a los que puedo afectar. Entonces, las consecuencias de este escenario pueden llegar a ser enormes.
Y si yo no hago la gestión, paremos aquí el video un segundo, por favor. Este es otro escenario, disculpen. Si yo no hago la gestión sobre el sistema, sobre mi sistema, y no me focalizo en pensar y en controlar un escenario como estos, este es el escenario más catastrófico, igual tenemos un montón, pero es uno de los más catastróficos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para evitar esto? Y se toman medidas tan sencillas como, por ejemplo, ¿qué es lo que está afectando realmente y lo que me está llevando a la falla? Que mi bala no está refrigerada, que mi bala no tiene algo que mantenga a raya ese control de temperatura y me afecte el metal. Un sistema de aspersión que me ayude a la refrigeración de mi bala en un escenario de un incendio externo me estará empezando y será una de las grandes herramientas para evitar una generación de un bleve. Claro, vámonos a lo preventivo, por supuesto. Evitemos que se genere el incendio, empecemos por ahí, pero es una herramienta de control muy importante. Vamos a ver este otro escenario y aquí quiero que lo tengan muy presente y miren ese relojito que está arriba, igual vamos a verlo desde varios ángulos. Y es un escenario de una fuga de cloro. Si ya les había dicho que el GLP se expande 270 veces, pues imagínense que el cloro lo hace 560 veces, tamaño inicial. Entonces, lo que yo consideraría que podría tener un tiempo necesario para poder controlar una fuga, porque tuve una fuga y a veces uno cree que tiene suficiente tiempo para controlar y no es tan grave, pues resulta que con los gases licuados puede ser en cuestión de segundos. Démosle play, por favor. Esto fue una simulación, este video lo generamos basado en una simulación real, en la cual en tan solo 14 segundos, una fuga en una bala de cloro nos llevó a que prácticamente la gran mayoría del área de una planta quede completamente inundada de cloro. Y ahora, el cloro tiene características importantes. Por un lado, es sumamente tóxico. Una persona que inhale cloro, grandes cantidades de cloro, va a fallecer o es muy probable que muera. Adicionalmente, el cloro tiene elementos sumamente corrosivos y reacciona con muchísimos elementos. Es decir, yo puedo tener muchos químicos que me van a reaccionar con el cloro y algunos van a reaccionar violentamente. Es importante que tengamos presente que una fuga de cloro no es únicamente la fuga y ya, sino que tiene muchos escenarios. Quiero que paremos aquí un segundo el video, por favor, porque también aquí hay otro elemento importante y es, bueno, en este momento la dirección del viento me está conduciendo el cloro hacia mi planta. Y el viento cambia y si resulta que se va para otro lado y lo mismo, vuelve a afectar a comunidades y las comunidades que yo tengo alrededor, ¿saben cómo atender una emergencia de cloro? ¿Saben siquiera qué es el cloro? Entonces es importante que tengamos eso también presente, porque sí nos toca comenzar a involucrar un poco a las comunidades que tenemos cercanas en estos controles del riesgo. Porque yo puedo tener el potencial de generar afectaciones a mi comunidad y si yo no preparo a las personas para los escenarios de riesgo que yo tengo, pues al final va a ser mucho peor la consecuencia que puedo generar. Sigamos con el video, por favor. Básicamente es entender que así como vimos un bleve es sumamente catastrófico, una fuga de un gas tóxico también puede ser incluso peor. Ahora, esto puede reaccionar por ejemplo con amoníaco y puede generar explosiones que también nos pueden llevar al final a eventos dominó de los que venimos hablando. Aquí vamos a hablar de otro escenario, otro escenario muy común, y en este caso es con el amoníaco. Aquí estamos viendo un escenario de un accidente que ocurre en una carretera, una cisterna que, digamos, sufre un accidente y presenta una fuga. Esta representación que hicimos aquí está basada en un caso real que ocurrió en Estados Unidos, donde un agente de tránsito observó que había un accidente, se acercó porque vio al conductor desmayado en el piso a intentar reanimarlo, pues a intentar rescatarlo. Démosle play, por favor. Y es algo similar, quiero que veamos el escenario. La persona que es el accidente observa que hay una persona en el suelo y se acerca a intentar auxiliarlo, desconociendo lo que se está jugando, desconociendo lo que hay ahí. Paremos aquí el video, por favor, y vean lo que ocurre. ¿Qué pasa con el amoníaco?
El amoníaco es un producto que al inhalarlo genera espasmos en la laringe y lo cual al final lleva a una asfixia en muy poco tiempo. Estar expuesto a amoníaco durante 10 segundos puede llevarte a una asfixia y a una muerte casi segura. En el caso que les digo de la vida real, tanto el conductor como el oficial de policía fallecieron. Entonces, al final, las fugas se tratan de una forma diferente dependiendo de la sustancia, y ahí viene el primer mensaje también, y es: conozcan sus sustancias, conozcan los riesgos que tiene y aprendan cómo combatirlos. Por ejemplo, en el caso anterior, yo enviara agua directa a la fuga de cloro, lo que voy a generar es probablemente una corrosión acelerada del sistema y voy a ampliar la fuga. Mientras que si, por ejemplo, aquí con el amoníaco yo genero una cortina de agua, ahí sí sería efectivo, porque el agua va a poder atrapar el amoníaco y nos permite generar una dispersión de este sistema. Entonces aquí, y quiero también llevarlos a un mensaje, a que ustedes analicen por un segundo. Venga, el accidente fue en la carretera, pero este accidente puede ocurrir en el trasiego de mi planta. Las cisternas entran a sus plantas constantemente y mi pregunta es: ¿ustedes le hacen gestión a ese procedimiento, a ese proceso de cargue? ¿O simplemente dicen, no, el proveedor viene, carga, y a duras penas, y yo a veces digo, venga, vaya al del almacén, que usted es el que tiene que llevar el inventario, y ya? Y pregunto, ¿esa persona del almacén sabe qué hacer en una emergencia? ¿Conoce los riesgos de la sustancia? ¿Sabe qué válvulas tiene que cerrar? ¿Entiende el proceso? Porque al final, aunque un proveedor sea el que nos esté generando el trasiego, ustedes son los dueños del sistema, ustedes son los dueños del riesgo. Si esto llega a pasar, si un leve llega a pasar, si llega a pasar una fuga como la que vimos, ¿quiénes van a ser los afectados? Ustedes como su empresa, como dueños del activo. Entonces, hay que capacitar a las personas que van a estar involucradas en estos procesos, así no sean ellos directamente los que ejecuten. Y tenemos que hacer gestión sobre nuestros contratistas. Ellos también tienen que tener todas esas rigurosidades que nosotros tengamos, sobre todo a la hora de la seguridad de procesos y en elementos críticos como estos. Digamos, por favor. Y esto pues, finalmente nos lleva a que, bueno, no les quiero meter terror, sino que al final decir, venga, hay escenarios de riesgo, pero también hay herramientas para combatirlos. Y si yo cuento con las herramientas necesarias, muy probablemente nunca en todo el ciclo de vida de mi empresa voy a tener un accidente con un gas licuado. ¿Y cuáles son? Primero, y les he comentado esto, pues digamos ya en algunas veces durante la charla, y es: conozcan su sustancia, conozcan los peligros, identifiquen qué riesgos tiene el usar una sustancia y cuál es la característica de la misma. ¿Y dónde yo puedo encontrar esto? Parte de esto importante es las fichas de datos de seguridad. Hay que arrancar por ahí. En las fichas de datos de seguridad está plasmada gran información de esta sustancia. Si yo tengo mis fichas de datos de seguridad actualizadas y además divulgadas, es importante que yo capacite a mi personal en la sustancia, en el peligro de la sustancia y en cómo atender una emergencia. Tengo que capacitar también en mis brigadas y demás, lo que les decía, cómo se atiende dependiendo de la característica. Y esta se convierte en una herramienta fundamental. Digamos con el video, por favor. También tenemos otro elemento importante, y es yo cómo gestiono un riesgo si no lo he identificado. Y yo no sé específicamente qué estamos hablando con eso, si yo no conozco los riesgos que pueda tener, porque claro, yo les mostré 3 escenarios, pero fácilmente pueden existir 10, 20 escenarios de riesgo asociados. ¿Y cómo hago yo para identificar mis escenarios? Realizando análisis de riesgos de proceso, PHA. Y que sean análisis de riesgos enfocados al proceso, en los cuales yo identifique las causas que podrían llevarme a un escenario, las consecuencias que puedo llegar a tener por esos escenarios, pero además también identifico qué protecciones tengo yo en este momento en mi planta, y por último valoro el riesgo, que es muy importante. Si con estas protecciones ya estoy en riesgos tolerables, o resulta que al hacer el análisis de riesgo me doy cuenta que venga, es que tengo niveles de riesgo altos y yo no me he dado cuenta. Tengo que generar recomendaciones para bajar esos niveles de riesgo. Y todo esto lo podemos lograr a través de la realización de análisis de riesgo, a través de la realización de PHAs. Es una herramienta muy fuerte y muy poderosa. Es lo primero que tengo que identificar.
los escenarios de riesgo que tengo y en qué nivel están. Digamos, por favor. Atado a esto, vienen escenarios y otro tipo de análisis un poco más especializados, que son los QRA. Ponemos acá, por favor. QRA, que son análisis cuantitativos del riesgo, que nos van a brindar también una información, diría yo, complementaria a lo que se hace con los análisis de riesgo cualitativos. Porque al final, con los análisis cuantitativos del riesgo, voy a conocer distancias de afectación, distancias de radiación ante esos escenarios de bleve, de fuego, de dispersión de nubes, que me van a llevar a conocer mucho mejor el riesgo y a entender si quizás yo tengo que hacer modificaciones en mi proceso o tengo que hacer modificaciones en ubicaciones y demás. Adicionalmente, el QRA nos va a brindar valores de probabilidades de falla, que también es muy importante, porque ¿qué les decía ahí lo que les venía comentando? Yo puedo tener probabilidades de afectar mi comunidad, yo puedo tener probabilidades de afectar fuera de los límites de mi empresa. ¿Y cómo puedo conocer eso? A través de análisis cuantitativos del riesgo. Ya al transcurso de esta charla les van a ahondar un poco más en estos temas, pero sí es importante que los tengamos muy presentes. Son herramientas poderosas, simulaciones y software que nos dan una visión mucho más real del potencial que tengo yo de generar este tipo y hasta dónde llegaría. Digamos, por favor. Bueno, quería también comentarles en esta parte QRAs y PHAs existe, y paremos acá. Esto también es una herramienta muy importante para sus planes de emergencia. ¿Por qué? Porque con ellos, por un lado, en el PHA yo puedo tener identificado mis escenarios más críticos y sobre esos empezar a generar acciones mucho más fuertes dentro del mismo plan. Ponts específicos para esos escenarios, elementos también como el QRA, que van a ser una herramienta importantísima también al momento de entender cómo afrontar una emergencia, qué tan seguro es un punto de evacuación. Lo vimos con el bleve. ¿Consideran ustedes que evacuar las personas a 50 metros es seguro en un escenario de bleve? Entonces, son herramientas de las cuales yo puedo tomar para alimentar otros de mis sistemas. ¿Bien? Finalmente, las capas de protección. Y como les hablé inicialmente, estos sistemas normalmente vienen desde su diseño con unas capas de protección pensadas y planteadas para evitar que tengamos estos escenarios de riesgo. Sin embargo, ¿qué ocurre? Muchas veces, por el mismo escenario de que nuestros elementos están un poco rezagados, un poco allá lejos, o no conozco bien el riesgo, permito que mis barreras se degraden. No realizo los mantenimientos adecuados. Es muy importante y es indispensable que yo le haga mantenimiento a mis tanques de almacenamiento, que haga pruebas de hermeticidad, pruebas de integridad, y también a todo su sistema asociado, instrumentación, que aseguren que todas las capas de seguridad estén correctas. Son elementos importantes que ustedes tienen que hacer gestión y no esperar hasta que yo, por ejemplo, camine y vea mi bala. Ay, es que está llena de corrosión, ¿por qué tan raro? Es que hace 10 años ni siquiera la pintamos. Entonces hay que tener muy presente ¿por qué? Porque ustedes ya vieron el potencial que esto tiene. Y si yo descuido estos elementos, al final pues voy a llegar a un escenario de riesgo que nadie quiere en su planta. Digamos, y pues básicamente con esto quería finalizar, quería pues mostrarles que existen herramientas para mantener esto de forma segura. Que si los podemos apoyar en esto, por supuesto, pero ustedes tienen que ser dueños de su riesgo y tienen que entender que estos escenarios de riesgo están aquí, están presentes, pero ustedes tienen la capacidad también de controlarlos. Porque al final es trabajar de forma segura, hacer visible la amenaza invisible. Muchas gracias.